vamos a contar un poquito la experiencia nuestra, que en algún aspecto tiene alguna similitud con la compañera que nos antecedió, porque la experiencia nuestra apunta a tratar de solucionar una problemática que vivimos en los centros educativos, sobre todo del ciclo básico, donde a veces, por la ausencia de los docentes, que se dan por distintos motivos, ¿verdad? A veces son ausencias que el mismo sistema genera, pero lo cierto es que a veces, por ausencia de los docentes, se nos generan esos espacios que los estudiantes les llaman horas libres, y que nosotros, por una cuestión conceptual, preferimos llamarle horas en las que no se encuentra el profesor. El concepto ese de horas libres, el vocablo, la palabra, ha calado hondo, profundamente. Y como dice Javeik, cuando hablaba del siglo del foro, a veces las palabras transforman la realidad. Entonces, horas libres, es muy difícil tratar de convencer a los estudiantes de que esa hora puede ser una hora aprovechada pedagógicamente. Es decir, que esa hora puede tener un contenido. Entonces, eso es, sin lugar a duda, un desafío muy grande. Como decíamos en la compañera, el taller de música, al no tener la acreditación tradicional de la nota, el puntaje, a veces cuesta mucho implementar otras formas de evaluación que, si bien pueden ser más potentes, pasan de largo por esa concepción meritocrática y competitiva que los estudiantes tienen. Creo que por eso ese tipo de actividades, para que muy bien la anteriormente, ayudan a cambiar esa concepción y a ver que se pueden hacer otras cosas cuando los estudiantes realmente se apropian de los espacios en los que están trabajando y ya no deja de ser la libreta ese instrumento de poder en manos del docente que obliga a un público cautivo a trabajar. Entonces, en cambio, lo que nosotros procuramos es precisamente en horas libres, en horas en las que falta el profesor, debí decir, en las horas en las que falta el profesor, llenar una actividad que los estudiantes se puedan apropiar de ella. Bueno, y este año tuvimos una oportunidad excepcional, por múltiples motivos. El Mundial de Fútbol. Primero que nada, el fútbol es una actividad que apreciamos generalmente los estudiantes, todos de alguna forma practican ese deporte, es un deporte que está muy popularizado en nuestro país, pero además a eso le sumamos que en este año en particular nuestra selección tuvo una performance excelente. Entonces vimos cómo se podía aprovechar esa circunstancia a los efectos de poder trabajar en clase. El otro problema que teníamos es el problema 1. El problema 2 se refería a el uso que los estudiantes hacían de las emisoras. Las emisoras en nuestro departamento fueron entregadas un poco más tardíamente, por lo tanto los estudiantes a veces no presentaban el manejo y las competencias para poder darle un uso realmente importante al dispositivo. Entonces, por otro lado también, el proceso de apropiación del instrumento por parte de los docentes ha sido un proceso lento, costoso, dificultoso. Eso tiene una potencia limitada, ¿verdad? Estamos acostumbrados a otro tipo de dispositivos potentes, y bueno, todo eso de alguna forma genera resistencia en el grupo docente, acompañada de la resistencia de la que ya hablaron muy bien los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, por lo tanto no voy a abundar en ella, pero que hacía a veces difícil poder apropiarse de ese instrumento en las clases curriculares comunes, y mucho menos poder desarrollar un proyecto como el que se desarrolló. Pero, como decíamos, como se conjuntan las circunstancias, de algún modo los sábados nos han sido favorables, hemos podido desarrollar este proyecto. Esto es lo que tiene que ver con los objetivos generales del proyecto. En cuanto a los objetivos específicos de la actividad, como ahí se señala, lo primero es orientar la búsqueda de datos en Internet. Es decir,
la concepción desde la cual pensamos el proyecto tiene que ver con que los estudiantes sean protagonistas de su propia búsqueda. Es decir, no se trata de una actividad dirigista, sino más bien heurística, en el sentido de propiciar que ellos busquen los caminos que consideren más adecuados, como veremos más adelante. Crear la Comisión para el Desarrollo del Trabajo Colaborativo, porque también una crítica que a veces sentíamos, oíamos, era que de alguna forma, al ser la dotación 1 a 1, eso podía propiciar, decían algunos docentes, realmente muy tenido, podía propiciar un trabajo individualista. En cambio, lo que nosotros queríamos era propiciar un trabajo colaborativo, por lo tanto, buscamos que a pesar de esas circunstancias, el trabajo se realizara en equipo, es decir, trabajando todos en equipo, cada cual con su instrumento. Propiciando, como dice ahí, la formación de una comunidad de investigación en el aula. Este concepto es un concepto que ha acuñado Lippmann en el proyecto de Filosofía para Niños, en el cual lo que se busca es construir, convertir la clase en una comunidad de indagación. Es decir, que a través de determinados procedimientos, de determinadas técnicas, se logre propiciar el desarrollo de actitudes dialógicas, el desarrollo de solidaridad y fundamentalmente buscar el deseo de aprender y de investigar. Bueno, y en ese deseo de investigar, por supuesto, un análisis crítico, porque muchas veces cuando se despliega una búsqueda, por ejemplo, puede ser Google, de información, aparece información más valiosa que otra, y de pronto lo importante es que el estudiante sea capaz de discernir entre distintas informaciones que se presentan, cuál puede ser más apropiada para el problema que se ha planteado en ese momento. Procesar la información obtenida a través del manejo de editores de imágenes, textos, etc. Y por último, uno de los proyectos que desarrolla Misión Nuestra, el proyecto del centro, tiene que ver con el mejoramiento de las competencias lingüísticas. Y en ese sentido, la producción de textos con cohesión y coherencia puede ayudar a eso.